todos los alumnos de Juan Vivas han expresado su respeto a la autoridad. Ahora queda que hable el último alumno de Juan Vivas y lo voy a hacer también desde el máximo respeto, porque para mí es un honor estar aquí y haber sido invitado a este momento, creo que histórico, para la ciudad de Ceuta, para nuestro partido en Ceuta y, en consecuencia, para esta parte de España. Habéis visto, yo también, cómo un personaje, después de sacar el 100% de los votos, habla como si no hubiera ocurrido nada. Yo llevo algunos años en política y nunca había nadie que sacase el 100% de los votos. Y sin embargo viene aquí sin despeinarse, con su moderación y su sosiego, a hablar no de él, sino del compromiso que vuelve a asumir con todos los ciudadanos de Ceuta y, por tanto, con todos los ciudadanos de España, voten a quien vote. Yo os quiero agradecer que estemos aquí, que estéis aquí, que hayáis hecho este congreso, porque este congreso, sin ninguna duda, es la expresión de la conciencia de todo lo que nos jugamos en los próximos meses. Habéis entendido el mensaje de lo que España, de lo que Ceuta se juega en el próximo mes de mayo y de lo que España y Ceuta se juega dentro de un año en las elecciones generales. Y yo veo aquí gente comprometida, gente concienciada, gente con experiencia, pero con el mismo brillo en los ojos, como si empezase una nueva etapa y con la misma determinación de no defraudar, de no decepcionar, de acertar y de acreditar que en política no se está para servirse, sino para servir. Os agradezco mucho que esta tarde de un viernes soleado y precioso como este podáis estar aquí. También le agradezco mucho a aquellos que no pueden estar aquí porque están trabajando, porque tienen sus compromisos, porque están cuidando de su familia y les gustaría estar, pero es como si estuvieran. Y quiero dar las gracias muy especiales y sentidas al presidente Vivas. Y quiero dar las gracias porque lo mejor que se puede decir de un presidente que ha dedicado toda su vida profesional, que ha dedicado la mayor parte de su vida personal a esta tierra y a esta gente, es volver a ver que está dispuesto a seguir, que está dispuesto a proseguir, que está dispuesto a arriesgarse, que está dispuesto a marcar el gol. Y, querido Juan, a mí me da igual que sea de penalti, que pegue en el poste, que pegue en el larguero, lo importante es que entre. Y, por tanto, vamos a meter un gol juntos en el mes de mayo. Os puedo asegurar, porque le escucho con muchísima atención, porque siempre hay que escuchar a los profesores, no por el poder que puedan tener, sino por la autoridad que puedan emanar. Digo que le escucho con mucha atención porque es un referente. Es un referente de un partido tan grande como es el Partido Popular, desde una tierra muy pequeña, pero muy importante como es Ceuta. Y no es fácil. No es fácil ser un referente en un partido nacional, siendo el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta. Y eso solo lo consiguen los grandes. Y tendremos que esperar mucho tiempo en Ceuta para volver a tener un político grande, porque un político grande es aquel que ha estudiado mucho, que tiene en su corazón esta ciudad, que tiene mucha experiencia, tanta como humildad. Queridos amigos, tiene mucho mérito que Juan Vivas esté aquí. ¿Por qué? Porque ya no tiene que demostrar nada. Ha puesto su vida a disposición de la ciudad, ha jugado todas las batallas desde finales del siglo XX y los 22 años que llevamos del siglo XXI, y se ha puesto al servicio otra vez de su tierra y de su partido. Y eso es grandeza. Y ahora que la política, lamentablemente, en España es un conjunto de infantilismos constantes y continuos, donde lo importante es el tuit o donde lo importante es la buena foto,
A Juan no le interesa ni el tuit ni la foto, porque los políticos que se basan en infantilismos y en frivolidades nunca tendrán una foto en la historia de España. Y Juan la tiene. Y Juan la tiene desde una tierra chica, pero importante, desde una tierra que es estratégica para mantener nuestra soberanía, nuestra historia y para mandar un mensaje de lo que es y sigue siendo la nación española. Por eso, querido amigo, querido Juan, yo te doy las gracias en nombre del Partido Popular y te doy las gracias en nombre de los millones de personas que hoy están más tranquilas porque en Ceuta tenemos el mejor proyecto político posible. Entenderéis que no es fácil aquí dar consejos a Juan Vivas, darle consejos a alguien que lleva 20 años de presidente de la ciudad autónoma y 13 años de presidente del partido. Es evidente que sería una osadía. En todo caso, si cabe, vendré yo a escuchar los consejos de Juan Vivas. Pero dicho esto, yo lo que veo desde que soy presidente del partido, que ahora, lógicamente, tengo más responsabilidades directas en el conjunto de España, lo que veo me gusta. Me gusta porque cuando vine la primera vez, como presidente del partido, me di cuenta que estábamos en un momento determinante, con un hombre y con un partido que habían vivido momentos críticos para toda la ciudad, para todos los habitantes y en consecuencia también para España. Y hoy me siento tranquilo, sosegado y cruzaré el estrecho con la seguridad de que Ceuta se queda en las mejores manos posibles. Queridos amigos, querido presidente y queridos compañeros de la mesa, hacer un congreso es el momento de unir al partido, de abrir el partido y de ilusionar al partido. Y creo que habéis conseguido las tres cosas. Unir el partido. Y para unir un partido hace falta un líder, hace falta un equipo y hace falta un proyecto. Y si tenemos líder, equipo y proyecto, tenemos un partido unido. Tenemos un equipo renovado, con más personas, con más jóvenes, con más compromisos. Le decía a Yolanda, ¿cuántos años tiene esta chica que está aquí? Supongo que tendrá 18, como mínimo. Y me ha dicho, ¿quieres que te lo diga? No. Pero lo que está claro es que tenemos futuro del Partido Popular en Ceuta. Y tenemos un proyecto tan sencillo y tan grande como es servir a Ceuta. Ese es nuestro proyecto. Estamos en política para servir a Ceuta. Y sirviendo a Ceuta, servimos los intereses generales de España. Y ese es nuestro proyecto. No tenemos ningún otro proyecto. No nos debemos a nada ni a nadie. No tenemos ningún socio que no tenga como proyecto servir a Ceuta o servir a España. Y por eso somos libres para decirle a toda la gente que quiera ser libre, que se sienta orgulloso del pasaporte que pone España, que se suman al proyecto de la defensa de Ceuta y de España. Y por eso, queridos amigos, nos sentimos tranquilos, libres. Decía que un congreso es el mejor momento para unir un partido, pero también es el mejor momento para abrir el partido. Un partido de gobierno no puede cerrarse en las paredes de la sede. Un partido de gobierno no puede cerrarse ni siquiera dentro de la sede del gobierno de la ciudad. Un partido de gobierno es aquel que gobierna para todos con independencia de los que le han votado y de los que no. Y por eso este partido, que es un partido que se abre a la sociedad, señala a este congreso como un gran momento para acercar a la gente nueva, a la gente joven que está mirando con desconfianza la política, a la gente que no sabe muy bien si el político es el que viene a medrar o el que viene a servir, a la gente que nos ha de sustituir en los próximos años. Es el momento de abrir el partido a ellos. También es el momento de abrir el partido a los que perdimos durante el camino, aquellos que tuvieron algunas dudas, aquellos con los que hemos discutido,
aquellos con los que no hemos coincidido en los últimos años. Es el momento de volver otra vez al camino grande, al camino amplio, al camino donde caben la mayor parte de las sensibilidades y decirles: volvamos otra vez a caminar juntos para llegar más lejos. Y también es el momento, sin ninguna duda, de abrir las puertas a aquellos que nunca nos han acompañado y que ahora se dan cuenta de que estamos aquí, que no hemos cambiado, que seguimos al pie de los principios fundacionales de nuestro país. Que no importa estar en el gobierno o en la oposición, que lo que importa es servir esta bandera. Que no importa pensar que tenemos más poder o menos poder, sino que tenemos más razón o menos razón. Por eso, queridos amigos, el Congreso también es un momento para ilusionar al partido. Para ilusionar de que somos capaces de servir a una tierra y a una gente. Y que esa ilusión es contagiable. Y es contagiable porque más que nunca esta tierra, España, y esta gente, los españoles, necesitan ilusión por volver otra vez a unirse y volver otra vez a caminar juntos. Ya sé, queridos amigos, en que en los momentos difíciles lo más fácil es hacerse a un lado. Es en los momentos complejos, en los momentos duros, en los momentos en los que a veces hay que decir que no, en los momentos en los que hay que sufrir en los cargos, donde se conoce a la gente. Y probablemente para Juan Vivas, después de todo lo que ha hecho, el momento fácil sería venir a despedirse. Pero eso era lo fácil, eso era lo previsible, eso era lo que haríamos la mayor parte de las personas que estamos cansadas de gestionar y cansadas de aguantar. Pero no. Y por eso tiene un valor enorme. Y por eso también, Juan, tiene un valor enorme la gente que te ha apoyado. Porque te ha apoyado en el momento más difícil, y en el momento más difícil siempre escoges lo mejor. No escoges la mediocridad, escoges lo que crees que es mejor para seguir adelante. Y te han escogido a ti, lo cual significa una enorme responsabilidad. Queridos amigos, yo la verdad es que en mi vida política tampoco he tenido momentos fáciles. Sustituir al presidente Fraga después de perder el gobierno de la Xunta no era fácil. Hacer oposición en Galicia después de no haberla hecho nunca, porque siempre ganábamos, no era fácil. Y creo que ahora ponerse al frente del Partido Popular desde el mes de abril tampoco era fácil. Pero os puedo asegurar que es el momento más ilusionante. Es el momento de las dificultades, es el momento en el que se conoce a la gente. Es el momento en el que nadie se olvida de las personas que se ponen al frente de las organizaciones en los momentos difíciles. Por eso, queridos amigos, este motor de ilusión que sigue siendo Juan Vivas, este motor de autoridad, de conocimiento, de sosiego, de serenidad, de aplomo, es el mejor activo político que puede tener esta ciudad y, por tanto, también que puede tener este partido. Sabéis que Ceuta, para mí, es un ejemplo. Es un ejemplo de los muchos valores que tiene España. Es un ejemplo de respeto, es un ejemplo de concordia, es un ejemplo de que una diversidad no hace más débil a un país, sino que le hace más fuerte. Es un ejemplo de que las identidades no dividen, sino que suman y nos enriquecen. Y es un ejemplo de libertad, de convivencia y de paz. No olvidéis nunca esto. Vosotros quizás no lo vivís con la intensidad que lo vive alguien que observa cómo las distintas culturas, los distintos rezos, las distintas lenguas pueden convivir y conviven y quieren seguir conviviendo durante las próximas décadas y los próximos siglos, como llevan conviviendo siglos atrás. Amigos, creo que la política de Ceuta también debería ser un ejemplo para la política española, en el que debería primar la experiencia de quien lleva toda una vida sirviendo los intereses generales. Frente a aquellos que creen que servir los intereses generales es militar en el activismo, es militar en el eslogan
o es militar en la pancarta. Frente a estos, yo apuesto por la experiencia. Creo que la política ceutí también es un ejemplo porque acredita que debe de primar la serenidad, el sosiego, ese sosiego que tanto le falta a España. Y frente a los que dicen que tienen soluciones para todo, aunque nunca hayan solucionado nada, la serenidad en el diagnóstico de la situación y la serenidad en la decisión del tratamiento a implementar es fundamental para volver a ese sosiego y a esa razón. Y creo que también es muy importante para España una de las políticas que aquí se practican, que es la política de la humildad. Aunque lleves mucho tiempo trabajando y mucho tiempo resolviendo problemas y mucho tiempo enfrentándote a ellos y algunos de los cuales no has podido resolver, la humildad acredita que siempre hay espacio para aprender. Y por eso, frente a la arrogancia de los que lo saben todo, frente a la arrogancia de los que siempre tienen razón, frente a la arrogancia de los que se creen con una superioridad moral y ética a los demás, frente a esa arrogancia, desde Ceuta y desde el PP practicamos la humildad. Y sabemos perfectamente que en política se cometen errores. Y cuando se cometen errores, la única posibilidad es, primero, aceptar el error, segundo, pedir perdón y tercero, rectificar el error. Y cuando los políticos se creen infalibles, y cuando los políticos se creen que siempre tienen la razón y pierden la humildad, aparece la arrogancia, aparece la soberbia. En esta semana le hemos pedido al gobierno central, que rectifique esa ley que denominan del solo sí es sí. ¿Por qué? Porque lleva a errores. Y cuanto antes se eviten los errores, desprotegiendo a las mujeres, antes habremos corregido el error y habremos activado la solución. Por eso, queridos amigos, el Gobierno una vez más ha vuelto a acreditar su arrogancia. No aceptan que hayan cometido un solo error, aunque llevemos ya varias condenas en las que se han disminuido las penas y varios actos en los que los condenados por abusos sexuales hayan visto disminuir las penas que tenían concretadas por las legislaciones anteriores. Y por eso, queridos amigos, creo que los españoles no se merecen esta política. Y por eso nosotros estamos convencidos que este error solamente se soluciona corrigiéndolo y no incidiendo en él. Compañeros, el principal problema que tiene España, decía que el principal problema que tiene España ya no es que gobierne el Partido Socialista de Sánchez, no. El principal problema que tiene España es que al partido de Sánchez lo gobiernan. Y lo gobiernan porque cuando la mayoría se somete a la tiranía de las minorías, la democracia se descompone. Y gobiernan al Partido Socialista porque cuando le intentan dar la vuelta a todas las decisiones que afectan a la mayoría, es cuando la democracia pierde sus valores y cuando la minoría se convierte en una mayoría de tiranía. Amigos, demostrar a los españoles que somos la única alternativa para que la mayoría vuelva a recuperar el gobierno de España y para que el gobierno de España vuelva a gobernar para la mayoría de los españoles es nuestra obligación, porque cuando las minorías se imponen a las mayorías, aparece la decadencia de un país. Queridos amigos, hemos escuchado al líder de Bildu, al señor Otegi, decir ayer mismo que hay un cambio de época, que ahora el gobierno de España depende de los partidos que quieren marcharse de España. Al menos el señor Otegi nos ha contado la verdad. Y al menos el señor Otegi es honesto desde el punto de vista ideológico con el conjunto de la nación que desprecia. Por eso, queridos amigos, os puedo asegurar que Otegi nunca dirá de mí
que mi gobierno está en sus manos. Jamás. Y por eso... Y por eso me comprometo aquí para que el señor Otegi no se pavonee por España diciendo que el gobierno de España está en manos de los que quieren irse de España. ¿Por qué? Porque moralmente no me lo permitiría jamás. Porque mi país no se lo merece. Y si tuviera que soportar el comentario y sobre todo el hecho incontestable que el gobierno de España depende de aquellos a los que España le importa un comino, presentaría mi dimisión como presidente del gobierno de España. No tengáis ninguna duda. Y por eso no todo vale para alcanzar el poder. No todo vale para estar en el poder ni para conservar el poder. El poder no es un fin en sí mismo. Es un instrumento para que las mayorías tengan la tranquilidad de que las minorías no imponen sus decisiones a los intereses generales de un país. Queridos amigos, creo en la centralidad política, creo en la estabilidad política y creo en las mayorías amplias de gobierno. Las he tenido como presidente de Galicia y os puedo asegurar que estamos luchando para volver a tenerlas desde el Gobierno de España. Hay que superar la política de los insultos, la política de la degradación institucional. España no puede permitirse más crispación, más división, más fractura. El insulto, el ataque personal, el acoso, no debe de formar parte de la política nacional. Y lamentablemente el insulto, el ataque personal y el acoso que sufre y que ha sufrido el Partido Popular no lo quiere para ningún partido, ni siquiera para los que nos han insultado y para los que nos han acosado en los últimos años. No lo queremos, ni lo vamos a aceptar. Amigo, la política es convencer. La política son argumentos, la política no es imposición ni chantaje. Y termino ya. Estamos viviendo un momento muy delicado en nuestro país. Lo veremos cuando pase y cuando lo superemos. Tenemos una crisis institucional, donde el señor Otegi y el señor Junqueras tienen la llave de la gobernabilidad de España. Tenemos una crisis social, donde nunca ha habido tanta pobreza y tanta necesidad en el conjunto de España, y tenemos, en consecuencia, una grave crisis económica. España está a la cola de los países de la Unión Europea en recuperar la riqueza que teníamos antes de la pandemia, en el 2019. Somos los colistas de Europa. En definitiva, somos el país que peor ha gestionado y sigue gestionando la crisis económica. Seguimos con el doble de paro que la media de la Unión Europea. Tenemos más deuda pública que en toda nuestra historia. 1,5 billón de euros de deuda pública. El Gobierno de España, desde que ha llegado en el año 2018, nos cuesta cada semana 1.500 millones de euros de deuda pública nueva cada semana, o lo que es lo mismo, más de 200 millones de euros de deuda pública más cada día. Hemos incrementado la deuda pública el doble de lo que lo han incrementado los países de la Unión Europea. Hemos pasado de tener los precios de la cesta de la compra más competitivos de las grandes economías del euro a tener los precios de la cesta de la compra de los más caros de los países del euro. Y es que los alimentos básicos se han incrementado en el último año más de un 15%. Y esto está destrozando sobre todo las rentas más bajas y las rentas medias, que tienen que dedicar más del 20% de su salario a comprar los alimentos básicos para llevárselos a su casa. Los ciudadanos necesitan respuestas y nuestra obligación es dárselas. Y por eso estamos dando respuestas para decir muy claramente en Ceuta que necesitamos una Ceuta más competitiva, una Ceuta más moderna, una Ceuta en la que haya oportunidades. Y necesitamos una Ceuta en la que se practique y se garantice un mayor respeto institucional, una mayor presencia del Estado en Ceuta,
una mayor consideración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que las tenemos en Ceuta custodiando nuestros derechos y nuestras libertades. Y por eso vamos a seguir trabajando para que se sientan cómodos cumpliendo con su deber. Necesitamos una política exterior española más creíble y menos errática. Necesitamos, en definitiva, queridos amigos, trabajar. Trabajar. Y esto es lo que hay que hacer. Trabajar. Trabajar para un político es escuchar más a la gente. Trabajar en política es hacer más con menos. Trabajar en política no es incrementar la deuda pública de forma exponencial y dejando un gran pufo cuando te vas del gobierno. Trabajar no es vivir a cuenta de la deuda que le dejas a tus hijos para que tú puedas vivir mejor que tus hijos. Trabajar, queridos amigos, es reunir a más gente alrededor en este proyecto sereno y reformista con el que hemos salido de las principales crisis que ha tenido España. Trabajar es unir más a la gente de Ceuta para decirles que ustedes tienen el mismo pasaporte que los 47 millones de españoles, que tienen el mismo texto constitucional que cumplimos y que vamos a hacer cumplir, y que son ustedes igual de europeos que cualquier ciudadano del centro de Europa. Trabajar, queridos amigos, es mejorar la economía, los servicios públicos, y mejorando la economía y los servicios públicos se mejora el bienestar de los ciudadanos. Por eso hoy hemos venido aquí a decir que somos un partido más abierto, que somos un partido más unido, que tenemos más ilusión que nunca porque tenemos el mejor. Y el mejor, amigos, cuando se tiene hay que conservarlo. Y cuando uno tiene la mejor fórmula, no es cuestión de cambiar de tratamiento por un genérico cualquiera. No, no. Cuando uno tiene la fórmula política del equilibrio, de la serenidad, de la humanidad, de la humildad, hay que cuidarla. Y por eso venimos a Ceuta tan contentos y por eso nos vamos más contentos. Porque creo que habéis hecho un muy buen trabajo, porque creo que habéis aguantado las mayores tempestades políticas e institucionales y porque seguís de pie, defendiendo la cordialidad, defendiendo con humildad el sentido común y porque seguís teniendo un presidente grande, grande, grande. Nos vamos, pues, con la tranquilidad de dejar esto en buenas manos y vamos a seguir aprendiendo del profesor Vivas siempre. No tengáis duda, porque no es fácil tener referentes políticos hoy en España, considerando la clase política que gobierna hoy España. Pueden ser ejemplos de lo que no hay que hacer, pero ejemplos de buenas prácticas, estas las tenemos aquí, en Ceuta. Muchas gracias a todos. Mucho ánimo.